Bueno, el capítulo de hoy va a ser algo sencillo y va a ser algo corto. Lo que vamos a ver es el tema de definición de variables, cómo las definimos, para qué nos sirven. Aunque en el capítulo anterior, en el capítulo uno, definimos ciertas variables. Si no has visto el capítulo uno, acá en la parte derecha de arriba va a quedar el enlace a ese capítulo uno, que iniciamos con strings, con el manejo de strings, declaramos ciertos strings, hicimos ciertas operaciones, algo básico de cómo es el manejo de strings. Y aquí lo que vamos a ver es el tema de las variables. Como mencionábamos en ese capítulo, para definir una variable es bastante sencillo, simplemente es con darle un nombre y a esa variable le vamos a asignar un valor. ¿Qué es una variable? Para entrar como en definición y en esa parte teórica, una variable es lo que me permite almacenar a mí ciertos datos, sea un número, sea un carácter, cierta información. Entonces esa variable va a contener, puede ser un dato simple como es un número, como es una cadena, algo un poco más completo, que puede ser cadenas, que pueden ser llaves, que pueden ser listas, que pueden ser accesos, bueno, puede ser muchas cosas. Aquí vamos a ver unos ejemplos sencillos. Hay algo que se debe tener en cuenta y es que las variables en Python hay cierta nomenclatura y hay ciertas reglas que debemos de seguir, y es que nunca vayamos a utilizar, o bueno, Python no nos va a dejar, y es empezar el nombre de una variable con número. Que por ejemplo quieres empezar a guardar, esta es mi primera variable, esta es mi segunda variable, y yo quiero ponerle segunda variable llamada variable 1, y esta va a ser, no sé, el nombre de una persona, Cristian, yo, ¿cierto? Y voy a agregar otra variable que se llama tercero, apellido, o por ejemplo, primer apellido, otra variable que se llama segundo apellido, y yo a esto le voy a dar el nombre de Restrepo y mi segundo apellido, que es Ledesma. Si yo quiero imprimir alguno de los dos, vamos a darle esta primera. ¿Qué creen que va a pasar? Lo primero que me va a decir es sintaxis inválida, y es por eso, porque las variables no pueden empezar con números. Si yo le quito este 2 y vuelvo a ejecutar, ¿qué me va a decir? Apellido. Vamos a comentar estos dos con numeral, y ahora sí, imprímame variable 1. Vea que se termina en 1, ¿sí? Tiene un número en esa variable. Vamos a ver qué sale. En ese caso, sí es viable. Es decir, yo el nombre de la variable lo puedo empezar con una letra y lo puedo terminar con lo que quiera. ¿Qué puedo utilizar yo? Vamos a colocar acá como unos tips. Tips con definición de variables. Para definir variables. Probémosla acá. 1. No empezar, no debe empezar con números. 2. No pueden haber espacios entre variables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco nombre y apellido, como una variable, y yo digo que esto es Cristian Restrepo, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque las variables no pueden tener espacios. ¿Qué puedo utilizar yo? Un guión. Si quieres poner algo compuesto, utiliza un guión y lo pegas. En este caso, si yo ya muestro esta variable, sí me lo va a permitir. Entonces aquí nos faltó, puedo utilizar guiones, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, listo. Definimos esta variable, tenemos apellido 1, ya sabemos que no sirve así, pero sí puede servir de esta manera. Apellido 2, vamos a ejecutar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a imprimir apellido 1, ¿cierto? Print, apellido 1, Restrepo. Ustedes saben de lo que les expliqué anteriormente, que las variables las podemos reutilizar. Es decir, yo apellido 1, yo ya le puedo dar otro valor, en este caso es una cadena, es decir que esta variable es de tipo string, pero yo a apellido 1 le puedo decir que no va a ser una variable, sino que va a ser un número. Vámonos, no sé, 500. Si yo ya imprimo apellido 1, pero hay que saber escribir,
¿qué me va a aparecer? 500. En este caso yo ya reemplacé lo que había en apellido 1, es decir, él ya no me toma este valor, sino que me va a tomar este de acá. Sencillo. Otra cosa que podemos hacer es, esta variable pues tiene este valor almacenado, 500, pueden ser cadenas, bueno, lo que sea. Yo puedo eliminar variables en caso de que yo ya no quiera utilizar una variable o que no la quieran reutilizar en algún código que lo quieran utilizar. Yo puedo utilizar este método que se llama del, ¿sí? Y yo le digo apellido, que me elimine apellido 1. ¿Qué va a hacer él? Él va a eliminar la variable y lo que contiene ese valor. Es decir, este es un método que se debe utilizar siempre y cuando sean conscientes de lo que están haciendo. Si ustedes más adelante van a utilizar apellido 1, después de haber ejecutado esto, y yo quiero imprímame algo, imprímame lo que está en apellido 1, esos nombres de variables míos son todos raros. ¿Qué va a aparecer? Me dice que el nombre, que la variable apellido 1 no está definida. ¿Por qué? Porque yo ya eliminé en este paso anterior. ¿Sí? Bueno, ¿para qué son útiles? Esto es algo muy básico, esto es algo re sencillo, pero ¿para qué son útiles las variables y como para que las tengan presentes? Yo voy a identificar una variable que se llama usuario, ¿cierto? Esta variable usuario va a tener cierto, pongamos de una unificación de cualquier cosa, no sé, si es Binance, Bitcoin, etc. Este es el usuario, usted tiene una variable que se llama contraseña. Bueno, para no utilizar el tema de la ñ, utilicemos password. Y acá utilicemos user. Password, y esto va a ser una mezcla de varias cosas. ¿Sí? Si es una clave pues dura, van a tener, no sé, un token que se va a actualizar cada cierto tiempo para acceder a cierta base de datos, y eso va a ser, esto sí va a ser mucho más largo. En este caso yo ya tengo un usuario, una contraseña, un token. Puedo tener un enlace, una URL, que va a ser http s, bueno, lo que ustedes quieran, google.com. ¿Sí? Voy a tener varias cositas, varias variables que yo en un método más adelante, cuando veamos funciones o algo por el estilo, yo necesito que por parámetro él me lleve el usuario y la contraseña para poder acceder al método. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Yo no, digamos, yo tengo una función definida, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero es para que tengan presente cuál es el uso de las variables y para qué las usaría, porque no copiaría yo directamente esto. Vamos a poner algo, fetch, que a veces lo utilizo mucho. Por ejemplo, hoy estamos a 22 del mes 3, 21. ¿Sí? Y yo tengo un método por allá, que el método se llama comprar bitcoins. Y este método va a tener algo que se llama usuario, un usuario, una contraseña, password y la fecha. Cuando yo voy a llamar este método, que ya va a estar una función, más adelante lo vemos, como les repito, yo le estoy pasando estos tres parámetros y ¿qué creen que va a pasar? User va a traerme esta información, password va a traerme esta información y fecha va a traerme esta información. ¿Por qué son útiles? Porque usted ya no va a tener que copiar esto, lo va a pasar como usuario acá, como cadena, el password no lo va a copiar y lo va a pegar acá. Simplemente, si tienes varias funciones, varios métodos que están utilizando estas variables, estas identificaciones, simplemente con pasar el nombre de esa variable, ya estás pasando el valor que tiene esto. O que estás pasando una lista, no sé, de caracteres, tiene varias cosas, un vector, bueno, lo que sea, esto más adelante lo vemos para qué sirven las listas. Con solamente pasar el parámetro LTS, ya estás pasando toda esta información. Entonces, para eso son importantes las variables, para poder utilizarlas en métodos, en funciones, y que no tengas que volver a copiar nuevamente toda la información que trae esa variable, sino que solamente con el nombre ya sabes que trae. Y si necesitas modificar por allá más adelante algún valor, que ya no es el 21, y en una función por allá estás utilizando la fecha, entonces para no cambiar acá, simplemente vienes a la fecha, pones, no, yo solo quiero el día de ayer, listo. O incluso, esto lo podemos llamar hoy, y esto lo podemos llamar ayer. ¿Qué va a ser ayer? Esto. Yo que simplemente que necesito hacer, que aquí me pongas como el parámetro ayer, para yo no modificar
la variable original. Me puedo crear otra variable que sea la variable de ayer y listo. Entonces, son cositas así. Más adelante vamos a ver pues, ejemplos mucho más prácticos de las variables que vimos acá como para un recorderis. Las variables no pueden empezar con números, no deben y no va a dejar, va a salir un error. No pueden haber espacios entre variables. Yo no puedo colocar apellido, espacio, apellido 2 y que puedo utilizar para unir ese tipo de variables que yo quiero identificar como compuestas o que me están dando cierta información, por ejemplo, nombre y apellido. Yo ya sé que esta variable que me va a traer el nombre y el apellido a simple vista, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Unirlas. ¿O qué puedo hacer? Pues pongo una en mayúscula, pero ya es como de por práctica, pongamos un guión, ¿sí? Entonces, esto ya me vuelve una variable compuesta. Entonces, puedo eliminar variables que ya han sido creadas. Tengan en cuenta que en el momento en que la eliminan, se pierde la información que traía esta variable. Y aquí hice una especie de explicación para qué son útiles, que lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Bueno, eso es todo por este capítulo este capítulo 2, que es la definición de variables. Aquí voy a dejar un listado de los videos de los cursos que tengo. También hay un curso en C# para que lo puedan y puedan fortalecer esas habilidades en programación. Recuerden que este curso lo voy a enfocar a temas de análisis de datos. Estoy empezando con la parte esencial, elemental. Entonces, desde que tengamos esto presente, más adelante pues va a ser un poco más sencillo empezar a utilizar todas estas cositas que estamos viendo. Y listo, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.